Saludos compañeros y profesora. A mi grupo le correspondió hablar sobre la figura de Max Wertheimer. Este psicólogo alemán es mayormente conocido por ser el fundador de la psicología de Gestalt. Él nace el 15 de abril de 1880 en Praga, Checoslovaquia, y fallece el 12 de octubre de 1943 en la ciudad de New York. Él crece en una familia económicamente estable, donde su padre era profesor y director de una escuela local, mientras que su madre había recibido su doctorado de la Universidad de Salzburg. Los intereses del pequeño Wertheimer fluctuaron en un principio entre la música y la filosofía, pero originalmente estudió Derecho en la Universidad de Praga. Pero tiempo después cambió hacia la filosofía y la psicología. En 1904, tras doctorarse en psicología por la Universidad de Salzburgo, inició sus investigaciones acerca de la percepción visual. Wertheimer era un gran observador. Se fijaba en cosas que para los demás pasaban inadvertidas, y ese era uno de sus más grandes talentos. Un día observó que las luces intermitentes de una estación de tren creaban una ilusión de movimiento. Este fue el inicio de su interés por el estudio de la percepción humana. Investigó el efecto del movimiento aparente de las imágenes generadas por un taquitoscopio, al que llamó el fenómeno de Pi. Sus interpretaciones sobre la percepción del movimiento fueron el inicio de la influyente escuela de Gestalt. Una de sus mayores conclusiones o frases era que el todo es diferente a la suma de sus partes. Ahora bien, sobre los aportes y el pensamiento productivo de Wertheimer. Sobre los aportes, a pesar de que él hizo pocas publicaciones, de igual forma influenció de manera muy significativa en la formación de la psicología de la Gestalt, llegando a ser considerado el fundador de esta, lo cual sucedió específicamente con la publicación de su libro en 1912, titulado Estudios experimentales sobre la percepción del movimiento, en el cual comenta acerca de sus experimentos realizados sobre el fenómeno Phi, que incentivó nuevos desarrollos teóricos acerca de la percepción. Por lo tanto, al ser pionero de la psicología de la Gestalt, contribuyó al desenvolvimiento de investigaciones sobre la mente y al establecimiento de ciertas leyes de la organización perceptual, como lo son la de la relación figura-forma y la de cierre. Sobre el pensamiento productivo, asimismo, él se interesó por la psicología educativa. Wertheimer estaba en contra de los métodos tradicionales en la educación para la solución de problemas. Este es uno de los motivos por el cual plantea la necesidad de la psicología de Gestalt, lo que suponía la capacidad para lograr el aprendizaje productivo de los niños y niñas, mediante técnicas novedosas y que fomentaran la creatividad. Sin embargo, no se les reconoció la importancia que éstas tenían. Estas ideas se encuentran plasmadas específicamente en su obra Pensamiento Productivo, publicado luego de su muerte. Además, debido a su relación con Albert Einstein, dedicó un capítulo de este libro sobre cómo formuló la teoría de la relatividad este reconocido físico. La Gestalt es una corriente que se basa en el estudio de la percepción, donde el individuo clasifica sus percepciones como un todo y no únicamente como la suma de sus partes. Resalta las representaciones mentales que los seres humanos vamos creando y recopilando mediante las percepciones a las que estamos expuestos. Las imágenes, los sonidos, los recuerdos, todo influye en nuestra manera de comportarnos y de ver la vida. No existe una traducción exacta para la palabra Gestalt. Podemos decir que algunas de sus interpretaciones pueden ser forma, figura o estructura. Tuvo sus orígenes en Alemania a comienzos del siglo XX. Dicha teoría se fundamenta por el trabajo de Max Wertheimer, discípulo de Wundt, el cual fundó su teoría como una de las respuestas al estructuralismo de su mentor y al conductismo de Watson.
Wundt se enfocaba en hacer divisiones de las cuestiones psicológicas. Wertheimer y los demás fundadores de la Gestalt pensaban en la mente como una totalidad. De ahí nace el principio de que todo es mayor que la suma de sus partes. El origen de la Gestalt fue producto de las observaciones de Max, Wolfgang Köhler y Kurt Kafka. Max propuso el concepto del fenómeno phi, en el que se ve cómo es que una secuencia de luces intermitentes dan la ilusión de movimiento constante, lo que se denomina movimiento aparente. La teoría de la Gestalt busca explicar la percepción humana y la manera en la que tomamos decisiones según nuestra forma de percibir. Esta teoría está en contra del argumento de un todo perceptivo, que se crea a través de la información que nos llega, sino más bien una suma de varias partes, la cual se va componiendo de los datos de nuestros sentidos y memoria, formando una figura entera. Lo siguiente para exponerles es las citadas leyes de Gestalt. La primera de ellas corresponde a la ley de Pragnatz. Esta declara que el cerebro tiene una tendencia de organizar los elementos de la manera más sencilla posible. La siguiente es la ley de figura-fondo. Esta establece que una persona no puede interpretar un objeto como figura y fondo a la vez. La tercera de ellas es la ley del destino común. Dicha ley muestra cómo es que cuando varios objetos se mueven en la misma dirección, son vistos como un conjunto. Por otra parte, la terapia de Gestalt tenía como objetivo que el paciente lograra entender lo que siente, piensa, dice y hace, siendo los principios fundamentales de esta terapia los siguientes. Conócete a ti mismo, en referencia a que solo a través de la introspección de nosotros mismos lograremos identificar las razones por las que reaccionamos. La siguiente es el aquí y ahora. Según esta teoría, lo importante es lo que sucede en el presente, y el pasado y el futuro son proyecciones del mismo. Finalmente, la toma de responsabilidad. Esta, según la psicología de la Gestalt, cuando aceptamos nuestras responsabilidades sobre lo que nos está pasando, tenemos mayor capacidad para solucionar nuestros problemas. A partir de este trabajo, podemos concluir y resaltar que los aspectos más relevantes son: la principal área de estudio de esta corriente es la percepción visual. Según esta teoría, cada persona tiene una percepción de la realidad única, formada de sus sentidos y experiencias pasadas. Se opone a las escuelas psicológicas contemporáneas de su época, por ejemplo, el conductismo y el estructuralismo. El todo es mayor que la suma de sus partes. Esto significa analizar las percepciones de la realidad como un todo elemental. Gracias.